Hoy seguimos viendo a Elías. Como la semana pasada vimos, los que pudieron escuchar el video, el audio, vimos cuando Elías se le seca el arroyo en Kerit y hablamos de las cosas que se secaban en nuestra vida. Pero Elías sigue su vida y Dios no lo abandona, no se olvida de él. Y vamos a ver en 1 Reyes capítulo 17 del versículo 8 al versículo 16. 8 versículos que siguen del relato de Elías. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando Elías termina en su estadía en Kerit, porque Dios le dice: vete a Sarepta, para ubicarnos geográficamente, Kerit estaba a la orilla cerca del Jordán y Sarepta estaba como a 160 kilómetros al norte, cruzando el desierto para el lado del mar Mediterráneo. Si nos acordamos de la situación política en la que vivía Elías, Elías estaba en Kerit escondiéndose de Acab y de Jezabel, su esposa. Y Dios le dice: Elías, de Kerit tenés que cruzarte todo por donde gobierna Acab hasta hasta Sarepta. Y cuando Elías lo piensa, usted y yo, ¿qué hubiéramos pensado? Señor, no tengo agua, no tengo comida, no tengo casi fuerzas, y me haces caminar 160 kilómetros hasta Sarepta, cruzando el desierto, donde Acab y su gente que me están buscando me van a matar. Usted y yo hubiéramos pensado eso. Pero Elías obedece. Y acá el gran primer punto en la vida de un cristiano es lo que nos enseña Elías: obediencia. Obediencia a lo que Dios dice, obediencia a su palabra. Miren, el Señor hizo un relato de la obediencia cuando dice que un padre manda a 2 hijos, dice: hazme tal trabajo. Y uno le dice: sí, bueno, ya voy, y no lo hace. Y el otro va y lo hace. ¿Cuántas veces como padres o como en el trabajo, como compañeros, hemos visto gente que se le encarga una tarea y no la hace? Y dice: sí, pero no la hace. La obediencia en la vida del cristiano es algo que a los ojos de otros uno puede parecer obediente, pero Dios sabe si eres obediente de verdad. Elías obedeció la orden a pesar de los contratiempos que esto le generaba. Elías obedeció a pesar de que su opinión podía ser contraria a lo que Dios decía. Y para colmo, llega a Sarepta, encuentra a la viuda
y la viuda le dice, no tengo más comida, me voy a morir de hambre. ¿Por qué la mortandad en esa época? Quizá estos días con el tema de la pandemia nos ayuden a pensar mejor. Elías había dicho que no iba a llover, había hecho la profecía que no iba a llover hasta que él orara, para que el reino se volviera a Dios, para que el pueblo se volviera a Dios. Pero el no llover significaba sequía, falta de agua, falta del insumo básico en la vida del hombre. Hoy nosotros estamos en esta pandemia, pero tenemos agua, tenemos alimento, tenemos dónde estar, tenemos cosas que nos puedan hacer pasar el tiempo. Pero en esa época no había nada de lo que disfrutamos ahora, y el agua era un elemento fundamental para la vida. Ustedes se imaginan, sin poder lavarse, sin poder tomar agua, la cantidad de enfermedades que se propagarían, la gente moría. Y esta mujer que encuentra a Elías dice, voy a cocinar este pedazo de pan y después no tengo más comida. Ahora fíjense, Dios utiliza para hacer alimentar a Elías a una viuda fuera del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús lo dijo. El Señor lo recordó, dice, Elías no fue enviado a alguien de la casa de Israel, sino fue enviado a una extranjera. Los propósitos de Dios no son entendidos muchas veces a nuestros ojos. Si uno fuera un religioso judío diría, ¿cómo? Dios lo mandó fuera del pueblo. Pero el propósito de Dios se cumple con la obediencia nuestra, aunque no lo entendamos. Y Elías fue a Sarepta. Fue a Sarepta y encontró una viuda que estaba por morir de hambre. ¿Y qué le dice? La viuda le dice, te hago esto, pero después nos dejamos morir. Dice, Dios ha dicho que el aceite de la tinaja no va a escasear, la harina no se va a acabar y la provisión de Dios será continua en tu casa. El primer punto es la obediencia de Elías. El segundo punto es la fe en la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener fe en la palabra de Dios si no la conocemos. Si usted no conoce lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, no puede tener fe en ella porque no conoce. Yo les prometí que vamos a hacer algún miércoles algún estudio sobre las promesas de Dios. Hay muchas promesas que son para cada uno de sus hijos que muchas veces nosotros por falta de obediencia no las recibimos. El primer paso es la obediencia, la fe en que Dios lo puede hacer y lo que quiere Él es lo mejor para nosotros. Miren, muchas veces hemos escuchado frases como diciendo a esta chica, a este muchacho, le falta ser creyente. Pero el Señor nos exhorta a no tener un yugo desigual, porque dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el diablo y las cosas de Dios. Y a lo largo de la vida lo hemos visto, lo hemos percibido y hemos visto el sufrimiento de cuántos hermanos y hermanas creyentes por no cumplir lo que el Señor pedía, por no obedecer. A los ojos del hombre parece bueno, pero cuando Dios dice que es malo, es malo. Dios dice, los hombres a lo blanco dicen negro y a lo negro dicen blanco. Y es la sociedad que vivimos. Es la sociedad al revés del hombre que tuerce los valores que Dios puso en cada una de nuestras vidas. Y Elías obedece y va a Sarepta. Y en Sarepta encuentra la provisión de Dios. Él, la viuda y su hijo. Pero esto nos lleva también a que no solo Dios quiere la obediencia, sino también a que nosotros no dudemos de su palabra. Porque a veces obedecemos, pero decimos, ¿dónde me mandó Dios? ¿Qué hizo? ¿Se olvidó de mí? No, a perseverar en lo que Él quiere que hagamos. Él nos manda por un camino de obediencia, de fe, pero confiemos
en que su palabra es superior a cualquier otro pensamiento nuestro. ¿Cuántas veces el hombre se ha equivocado? El otro día les decía ese versículo de Proverbios: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces comenzamos una actividad pensando que era lo mejor y se desmoronó? ¿Cuántas veces nos equivocamos y nos dimos la cara, como decimos, contra la pared? Y después nos pasa lo que dice el tango, vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Tanto orgullo, tanta vanidad, y después hay que bajar el copete. Y Dios a Elías, cuando lo manda a Querit, lo hace bajar a su humildad. Le hace enseñar, le hace aprender la humildad, la obediencia, la fe, la confianza. Y eso es lo que quiero dejarte en esta noche. No es solo obedecer, sino también confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Romanos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a desamparar a los escogidos de Cristo? Y el Señor decía: mis ovejas me conocen y oyen mi voz, y yo las conozco, y ninguna de ellas se me pierde. El Señor te conoce por tu nombre, conoce tu vida, pero pide de nosotros obediencia, fe, y no desmayarnos ante el primer fracaso o aparente fracaso. Dios tiene propósitos para que de ese fracaso o de esa caída puedas levantarte victorioso en Él. Ustedes saben que la historia de Elías sigue. El miércoles que viene vamos a ver cómo Elías se encuentra con el rey y con aquellos profetas. Pero para llegar a ese estado, Elías tuvo que pasar por una escuela, la escuela de la prueba. Y fíjense ustedes si no hubo una prueba en su vida. Primero un arroyo que se seca, después una viuda que no tiene que comer y se está por morir. Y el miércoles que viene también veremos las calamidades que siguen ahí en Sarepta. Pero sobre todo en este miércoles quiero dejarte la enseñanza de la palabra de Dios. La obediencia es el primer paso que debe dar cada cristiano. Y si estás desobedeciendo en algo, si estás pecando, si estás yendo por un camino que sabes que a Dios no le agrada, Él te está esperando, quiere que pidas perdón. Él te está esperando con los brazos abiertos para que tu vida pueda reencauzarse de acuerdo a su voluntad. Miren, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que desobedecieron. Y saben una cosa, a ninguno de ellos le fue bien. Porque la Biblia nos muestra lo blanco, lo gris y lo negro de cada uno de sus personajes. Nunca nos oculta. Y cuando el hombre desobedece, como en el primer pecado, ¿qué pasó? La paga del pecado es la muerte. Pero el apóstol dice: mas la dádiva de Dios, el amor de Dios, es vida eterna. Yo sé que el cristiano tiene la seguridad, la certeza de la vida eterna, pero a veces por la desobediencia rompemos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, y no gozamos de un espíritu completo, en comunión, en compañía de nuestro Señor. Si vos notás que en tu vida hay algo de desobediencia, o que desobedeciste, vuelve al Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere perdonarte, quiere reconciliarte con Él y que vivas una vida completa, una vida espiritual, poniendo en primer lugar a Él. Y Él se va a encargar de cada uno de tus pasos. Así hizo Elías, y ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo y que caminemos esta semana tomados de la mano de Dios.